nuestro amigo nos salvó, que por amor nos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús, con su palabra nos enseña, nos alimenta con su paz, nos compromete a ser amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Blanca Ramírez y Angie Cáceros Ramírez, parte de su familia, por el alma también de Erika Augusto Méndez Ramos, que cumple 1 año de fallecido, pide su esposa e hijos, por el eterno descanso de Héctor Aníbal Cordón Barrera, que cumple 2 años de fallecido, pide sus hijos, nuera y nietos. También vamos a pedir por los 50 años de vida de María del Pilar Vázquez Cojón, de parte de su familia, nietos, hijos y nietos. ¿Dónde está la cumpleañera? Por ahí está la cumpleañera. Allá está, un aplauso a la cumpleañera. Vamos a dar gracias también por haberse recuperado su salud, Mario Roberto Herrera López. Y pedimos por el alma de Conrado Vicente Velázquez, por el alma de Estebana Poroj y de Lucio Herrera. Celebramos hoy el 28º domingo del tiempo ordinario. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve más que la salud y la belleza, la preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 89 respondemos: sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó:
¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: ¿y entonces quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Felizmente celebramos este domingo con una riqueza que nos inunda con la palabra de Dios. Y yo quisiera que esa palabra que hemos proclamado nos ayudara a dar una respuesta de alguna manera a esa sed insaciable de felicidad que todos tenemos. Todos queremos ser felices, ¿o no? ¿No hay alguien que quiera ser desgraciado? Que levante la mano y le amargamos la vida, vemos qué hacemos, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que en el hombre, varón y mujer, existe un deseo innato de felicidad. Es decir, viene con nosotros ese deseo. Desde que nacemos queremos ser felices. Y hay en ese deseo una necesidad de vida, porque parte de esa plenitud de vida que esperamos es que queremos vivir para siempre. No quisiéramos morir. Y implica que no solo vivir mucho y para siempre, sino vivir siempre felices. Y entonces, hoy la palabra nos invita a distinguir entre el hombre sensato y el insensato. Repetíamos hoy en el Salmo 89, ¿verdad? Cuando empezábamos a proclamar este salmo, ¿qué le pedíamos al Señor? Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Sensato es el que tiene seso. Insensato, sin seso. Es decir, tonto. Entonces el problema es que podemos ser tontos. Y por eso le pedimos eso. Darnos cuenta de las cosas. Porque la mayor parte de las personas ni siquiera se hacen la pregunta sobre el sentido de la vida y la necesidad de ser felices. Porque lo que buscan únicamente es placer y comodidad, expresado en el Evangelio con la palabra riqueza.
La palabra riqueza no es un término sociológico, ¿verdad? Tener dinero, no. La riqueza es un término evangélico que en el lenguaje bíblico significa esa búsqueda de comodidad, de seguridad, de gozar la vida sin importar nada. Y por eso se multiplican los placeres. Ya el gran Papa San Pablo VI decía que el hombre de hoy había conseguido multiplicar las formas de placer, pero no las de felicidad, ¿verdad? Entonces hay una distinción muy grande. Por eso la palabra de hoy nos invita a asumir la actitud justa para saber discernir. Discernir es como lo que hacen los albañiles cuando ciernen en la arena. Cuelan la arena y queda lo finito, y lo que no sirve que se queda arriba, ¿verdad? Lo mismo discernir, la misma acción, ¿verdad? De quitar lo que no sirve para quedarnos con lo fundamental. Y entonces poder saber ante todo cuál es la verdadera sabiduría. Porque es lo que pedía el salmista. Enséñanos a ver lo que es la vida para que seamos sensatos, para que tengamos sabiduría. Y por eso una respuesta viene dada por la primera lectura, que tiene una riqueza extraordinaria, del libro de sabiduría. Y entonces, ¿qué nos dice esta palabra? El autor sagrado nos dice que la sabiduría no es fruto de la habilidad humana. La sabiduría de la que habla la palabra no es una adquisición humana. Como dicen, a mí me gustan algunas expresiones aquí de Guatemala que son muy simpáticas. No es que sea uno muy leído, dicen, bueno, la gente dice que ese es muy leído, dice. No es que sea uno muy estudiado, esa no es la sabiduría de la que habla la palabra. Eso es ser estudiado, es otra cosa. Pero la sabiduría es otra cosa. No viene de leer muchos libros. Vamos a ver que la fuente es otra. Y es que la sabiduría, dice el autor sagrado, solo puede ser recibida de lo alto. Es decir, la sabiduría auténtica siempre es un don de Dios. Y es un don que es fruto de la santidad, de la comunión con Dios. Cuando nosotros tratamos asiduamente, por eso somos discípulos. El discípulo es el que quiere parecerse al maestro, quiere aprender del maestro. Y en ese ejercicio de aprender del maestro es que se forja la santidad. Y en ese ejercicio es donde va brotando esa sabiduría que es fruto de la comunión con Dios. Y esto nos hace recordar aquel texto de la oración de Salomón. ¿Se recuerdan ustedes? Alguna vez lo hemos leído o referido en nuestra vida. Cuando Salomón ora en Gabaón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, aparece cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras, si tú eres mi rey. Pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y entonces aquel joven soberano no le pide riquezas a Dios, no le pide poder, sino le pide un corazón capaz de escuchar. Un corazón capaz de discernir para gobernar con rectitud. Se parecen a nuestros gobernantes, Salomón. En fin, a Salomón, pero para obtener este don de sabiduría es necesario, como vemos en la oración de Salomón en Gabaón, es necesario tomar algunas decisiones. Hay que renunciar a algunas cosas. Hay que anteponer la sabiduría en primer lugar y después otras cosas. ¿Y qué cosas? Dice Salomón. Entonces aparece una lista con el escritor sagrado. Hay que poner de lado los cetros. El cetro es del que manda. A un lado. Hay que dejar de lado los tronos.
Ahí quisiera ser uno rey, ¿verdad? Aquí no tenemos tradición de monarquías, pero quisiéramos todos ser reyes o reinas, ¿o no? Lo más que pasa a uno es que vaya al mercado y le digan que va a llevar mi reina. Eso no pasa uno, ¿verdad? Pero quisiera uno ser rey, ¿verdad? Hay que dejar de lado reinas, riquezas. Entonces la sabiduría va antes que la riqueza, ¿sí? Eso después. No es lo más importante en la vida. Hay que dejar de lado las piedras preciosas, dice el autor sagrado. Ahora que vivimos inundados de productos chinos, ya antes se distinguían las cosas que se ponían, sobre todo las señoras, que se miraban más así, más finitas. Ahora todo es más falso que el beso de Judas, chino ordinariamente. Pero siempre puede estar uno inquieto de tener piedras preciosas, podría ser. Hay que anteponerlo, dice, fíjense qué interesante, hay que anteponer la sabiduría a la salud incluso. Lo más importante no es tener salud. Uno puede decir, no puede ser, ¿no? Porque puede estar uno postrado y ser sabio. Hay un ejemplo en la historia maravilloso. Se han oído ustedes tal vez hablar de la beata Catarina Emmerich, Ana Catarina Emmerich, una beata alemana de la Edad Media. Ella padeció parálisis cerebral desde que nació. Nunca se levantó de su cama. Nunca. Y se hizo santa. En medio de su dolor, porque por supuesto que sufría, ¿va? Pero se unía a Cristo con su sufrimiento, y Dios le manifestó como un signo de su amor. Le contó cómo fue la pasión. Sí, sí, estaba así acostadito, y el Señor le manifestó cómo fue la pasión. Y entonces tenía como estaba toda trabadita la pobre, pero tenía acceso, tenía sabiduría. Entonces pidió a uno, mira, escribí lo que estoy viendo, y el otro está escribiendo, y cuenta la dolorosísima pasión de nuestro Señor Jesucristo. Catarina Emmerich. Después, hace unos años, un cineasta, Mel Gibson, hizo la película La Pasión, y el principal texto del cual se basa es el libro de Ana Catarina Emmerich, la beata. Quiere decir que lo primero no es tampoco la salud, pues. Hay que anteponerla incluso a la belleza que es tan efímera, ¿verdad? No les pase a ustedes lo que le pasó a mi señora madre cuando fue al IX a reclamar su pensión. Y cuando habían cédulas, ¿verdad? Me sentó su cédula. Y el IX lo estaba viendo. Ay, ni la sombra, le dice. Menos mal, me dice mi hijo, que había un vidrio, si no lo hubiera chipoteado y todo. Ni la sombra pasa, la belleza pasa, ¿verdad? Por eso, primero la sabiduría. Y dice más, curiosamente, dice, incluso hay que anteponerla a la luz. Es interesante el escritor sagrado. A la luz, porque la luz, ¿qué seríamos aquí sin la luz de la mañana? ¿Verdad? Incluso la luz, imaginémonos quien es ciego, quien no está privado de la vista. Es un mundo de oscuridad, que es un sacrificio y un dolor muy grande. Dice, todo eso no dice, ni siquiera tener luz, salud, riqueza, belleza, tronos, cetros, nada. Primero la sabiduría. Nada se compara con la sabiduría, que debe considerarse como el único y verdadero bien del hombre. Bueno, y entonces aquí y ahora para nosotros, ¿qué implica esa palabra? Pues mucho. Hay que actuar con sabiduría, con seso. ¿Qué fue lo que le pasó al joven rico del Evangelio? Actuó insensato, como un tonto, ¿verdad? El sensato actúa con sabiduría. El tonto, el insensato,
no piensa y escoge otras cosas. Aquel joven, dice, se fue triste porque tenía muchos bienes. Por eso nada ni nadie puede saciar nuestra hambre de amor, nuestra hambre de belleza y nuestra hambre de verdad. Solo Dios hace al hombre feliz. Nada más. El demonio nos engaña miserablemente porque cuando tengas esto, tengas lo otro, goces de eso, entonces vas a ser feliz. Mentira. Esa sabiduría que es Dios mismo, ¿verdad?, nos sigue con una mirada discreta y silenciosa. Esa sabiduría que es Dios, Dios nos sigue con mirada discreta y silenciosa. Dice el evangelio que hemos proclamado de San Marcos, dice que Jesús, cuando vio a aquel muchacho entusiasmado, se le quedó viendo con amor. Esa traducción dice acá, ¿verdad? Otras traducciones dice que se le quedó viendo con cariño. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? De mirar con cariño. Porque nosotros nos damos cuenta, más ahora que usamos la mascarilla, nos estamos acostumbrando a tener que ver más a los ojos a la gente. Y uno siente cuando lo están viendo con cariño o no. ¿Va que así se siente? Igual si no le dicen a uno, pero están pensando, este es un desgraciado, también lo siente uno, ¿verdad? Así es, pues, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús se le quedó viendo con cariño. Pues este Jesús nos sigue con su mirada discreta y silenciosa. Y tiene un respeto infinito a nuestra libertad. Dios no nos fuerza a nada. Cada uno tiene que elegir. Cada uno elige en su vida. Cada uno elige. Y por lo tanto, solo tendremos que buscar esa dicha en la felicidad que viene de Dios para tenerla, porque la encontraremos. Si la buscamos, ¿dónde está? Pidámosle al Señor entonces que nos dé esa sabiduría que solo procede de Él, para, como dice el salmista bellamente, ¿verdad?, para enseñarnos a ver qué es la vida, enseñarnos y llenarnos de su amor cada mañana, y que podamos ver a Dios con sus obras y su gloria todos los días, y nos ayude y nos dé prosperidad en nuestras obras. Es la sensatez, la sabiduría de la vida que solo procede de Dios. Vamos a pedirle especialmente a la Virgen, que es la sede de la sabiduría, decimos cuando rezamos el rosario y las letanías lauretanas, ¿verdad? Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, cuando digamos que no sea tonto, digamos, cuando dice uno cada uno que Virgen, que no sea tonto, que sepa escoger siempre el bien, la verdad, la belleza, tu sabiduría. Que así sea. Amén. Ahora les pregunto sobre su fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora oremos al Señor nuestro Dios, que es rico para todos los que le invocan. Vamos a decir, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para
para que la Iglesia se vea libre de cuanto le impide seguir a Jesús en pobreza, austeridad y abandono, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la palabra de Dios suscite en los gobernantes el compromiso de buscar la justicia, promover la libertad y garantizar la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Jesús invite a los jóvenes a seguirlos y ellos no antepongan nada al reino, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los consagrados que lo han dejado todo por el Evangelio den testimonio de la libertad y el gozo que tienen los discípulos de Cristo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que al celebrar la Eucaristía nos sintamos atraídos por el Señor que nos invita y nos llama a estar con Él, oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, concédenos lo que tú bien sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, cantamos el canto de ofertorio. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de las almas de Blanca Ramírez, de Angie Caseros Ramírez, de Enrique Augusto Méndez Ramos, de Héctor Aníbal Cordón Barrera, de Conrado Vicente Velázquez,
de Estebana Poroj, de Lucía Herrera, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para sanarme. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y alcanzaré sanación, salvación y perdón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera recordarles dos cosas. La primera, están disponibles las magdalenas, todas las que quieran pueden llevarse hoy. Siempre están muy ricas y nos ayudan a sostener nuestra parroquia. Y luego también la pastoral social, a partir de ahora, los domingos va a ofrecer los billetes del fiambre para este año, para si quieren ordenar su fiambre. La pastoral social con esos fondos pues obtiene para tener con qué ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad. Entonces pueden ordenar su fiambre. Hay de dos precios, el más barato es casi solo curtido, pero el otro sí. Entonces igual, ahí compran. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que a tu lado feliz cantaré.
la mirada que vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo en la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner.